अत्र स्वरूपं रूपं तस्याकचारिपुरीं माधुरीं भोष्टुवाक्यं राधाकुन्दमदेवनम् अहोरारिका माधुरसम् रक्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः आनन्दलीलमय विग्रहाय भीमपद्भ्यश्चापि सुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते भक्त्यावे Shikhar Swarahas Murali Manohara Radhikaras Khamama Kripa Nidhe Supriya Charana King Karim Kuru Tavai Vasmi Na Jivami Tvaya Bina Jivikyaya Devi Tam Namam Shantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali in my heart like flowers, thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadev Paramaradatam Guru Pada Padma, Nityalila Pravisht Om Vishnu Pad, Ashtotarasata Sri Rupanugacharya Varya, Sila Bhakti Vedanta, Narayan Goswami Maharaj. En primer lugar, le ofrezco mis más humildes reverencias, mi corazón como pétalos de loto, miles y miles de veces al supremamente venerable, mi maestro espiritual Nityalila Pravishta Om Vishnu Pada Stotarasatsi Srimad Rupanugacharya Varya Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, my Guru's Guru, and to Srila Prabhupada and to all of the great spiritual masters in our tradition, going back thousands of years in an unbroken succession to Sri Krishna himself. En segundo lugar, le ofrezco mis reverencias a mi Param Gurudev, el Guru de mi Guru, a Srila Prabhupada, y a todos nuestros maestros en nuestra ininterrumpida línea discipular que va hasta Sri Krishna mismo miles de años atrás. And finally, I offer my pranam to all my dear spiritual brothers and sisters, all Vaishnavas and Vaishnavis. Y por último, le ofrezco mis reverencias a todos mis queridos hermanos y hermanas, todos los Vaishnavas y Vaishnavas. 1914. In the Bhagavad Gita, Sri Krishna has said, Daivi Hesha Gunamayi Mama Maya Durakteya Mamaiva Ye Prapadyante Mayam Etam Tarantite. The meaning is that
See, Krishna said, this entire material world, the whole physical manifestation and psychological manifestation of matter is produced by the interaction of three gunas. Sattva, the mode of nature which brings balance and relative stability. Rajas, the mode of passion, which brings the bewilderment and desires and worldly creation. And tamas, the energy of destruction. En el Bhagavad Gita, Sri Krishna, en este verso, ha explicado que toda esta manifestación material, esta manifestación cósmica, con sus funciones psicológicas, son simplemente una interacción de estas tres energías: sattva, que trae tranquilidad, paz, equilibrio; rajas, que trae muchos deseos materiales, Bewilderment, confusion, and desires. confusión y deseos; y tamas, que trae ignorancia e ilusión. So Sri Krishna said, Mama Maya Duraktaya, this energy of mine is very difficult to overcome. Y Sri Krishna ha dicho: Mama Maya Duratyaya, esta energía mía es muy difícil de superar. In other words, we are transcendental, eternal, spiritual beings. En otras palabras, nosotros somos seres espirituales trascendentales. We are Atma, Jivatma, souls, part of the Supreme Lord. Somos Jivatma, somos Atma, somos un alma espiritual que es parte de Dios. Oh, but due to the misuse of our independent desire, we have become covered by this material energy, and it is very difficult for us to pass beyond it, to get out from the grip of Maya. Pero debido a que hemos utilizado mal nuestro libre albedrío, hemos caído en esta ilusión de Maya, y entonces aquí estamos totalmente atrapados bajo las garras de Maya. Not difficult, impossible. Y es muy difícil de superar. De hecho, no es muy difícil, sino que es totalmente imposible. Because the soul is very weak in comparison to the overwhelming might of this material energy. Porque el alma es muy débil comparada con el poder que tiene esta energía material tan poderosa. But Sri Krishna, the Supreme Lord, said, Mameva ye prapadyante. If a soul will surrender to me, Pero Sri Krishna ha dicho: Mamai Vaye Prapadyante, si un alma simplemente se refugia, se rinde a mí, simply say from the core of the heart, Oh Krishna, I am your eternal servant. si simplemente decís desde lo más profundo de vuestro corazón: Oh Krishna, soy tu sirviente eterno. Oh Krishna. Oh Krishna. I am your eternal servant. Not from the lips, from the heart. No de boquilla, sino de corazón. Then Mayam etam tarantite. Krishna said, then I deliver that soul. Entonces Krishna ha dicho: en ese momento yo libero a ese alma. I make him cross over the endless ocean of birth and death, and I bring him to my transcendental abode. Yo hago que pueda cruzar este océano de nacimiento y muerte sin fin, y hago que venga a mi reino trascendental, Where that soul becomes situated in a perfect, eternal, loving relationship. donde ese alma se sitúa en su relación eterna, amorosa con Dios. So this is the purpose of life. Y este es el propósito de la vida. Now, it is the worldly desires that keep one in a state of illusion. Son estos deseos materiales los que nos mantienen en esta red de ilusión. So you can chant this verse Podéis cantar este verso, from the 9th canto of Srimad Bhagavatam after me. canto 9, conmigo. Na jatu kama kamanam upabhogena shamyati avisha krishna vatmeva bhuya eva vivardate. The meaning is this, that just as a fire increases when you give fuel to the fire, here Avisya,
means you give ghee in the fire, oblations of ghee. So just as a fire increases when you give fuel to the fire, so in the same way, material desires can never become pacified or overcome by repeated worldly enjoyment. Aquí el significado que se está dando de este verso es que de la misma manera que el fuego se aviva si tú le echas combustible, aquí es lo que quiere decir la palabra avisa, es que si de la misma manera que un fuego no se va a extinguir si le echas combustible, nuestros deseos materiales no van a calmarse si seguimos satisfaciendo esos deseos materiales. A person may think, oh, let me just enjoy one more time. Una persona puede pensar, oh, voy a poder disfrutar simplemente una vez más Then I'll be satisfied. y luego estaré satisfecho. But here, it is stated in Srimad Bhagavatam, no, if you put fuel in the fire, Jonah is like putting fuel in the fire increases. Pero aquí en el Srimad Bhagavatam se está diciendo que no, que esto es como echarle combustible al fuego, que es lo que va a pasar, el fuego va a incrementar. If a person thinks, I am young and healthy now, I'll become detached when I am old and useless. Una persona puede pensar, oh, yo ahora soy joven y bello, voy a disfrutar y voy a dedicarme más a todo esto cuando sea un viejo inútil. This is not a sign of devotion to the Supreme Lord. Y esto no es un signo de devoción al Señor Supremo. Do you know the story of Govinda Bhog? ¿Conocéis la historia de Govinda Bhog? There was one man, and he was very miserly. Había un señor que era muy inquieto. He used to just enjoy his life, and he never even offered anything to Krishna. Él simplemente disfrutaba de la vida y no le ofrecía absolutamente nada a Krishna. At least you can offer your food to Krishna afterwards, then you can take the Mahaprasad in the spirit of service. Al menos la comida la podéis ofrecer a Sri Krishna y podéis honrar ese Mahaprasad con un espíritu de servicio. But he would never even offer anything to Krishna before taking it. Pero él ni siquiera ofrecía nada de lo que tomaba a Krishna antes de tomarlo. So one day, he went to the marketplace and he bought a very expensive top quality rice. Así que un día fue al mercado y ahí compró un arroz de la mayor calidad. And he was carrying this rice in a basket on his head. Y ahí llevaba su arroz en una bandeja encima de su cabeza. And then, as he was walking home, suddenly there was a huge gust of wind. Y justo cuando estaba caminando de vuelta a casa, de repente hubo un viento muy fuerte. And the basket flew from his head. Y la bandeja salió volando de su cabeza. And as the rice was going in the air and about to fall on the ground, now it would be ruined. Y justo cuando el arroz iba a caer al suelo y se va a echar a perder, Then he shouted out loudly, Govinda Bhog! empezó a gritar, ¡Govinda Bhog! Oh, that means, oh Krishna, I offer this bhog to you. Que significa, oh Krishna, yo te estoy ofreciendo este boga, este alimento. He was so miserly, just at the last minute, he thought, oh, well, let me offer it because it's all going to be ruined anyway. Él era tan así que simplemente en el último segundo quiso ofrecerlo porque total se iba a desperdiciar. So, this anecdote illustrates the person who thinks, yes, I'll enjoy now, and then when I'm old, I'll surrender to Krishna. Y esta anécdota lo que ilustra es este sentimiento de esa persona que dice, oh, ahora que soy joven, voy a disfrutar y luego cuando sea más anciano empezaré a servir a Sri Krishna. Because when you are young, you have so much time and energy, Porque cuando uno es joven tiene mucho tiempo, mucha energía and you can do so much service. y puedes hacer mucho servicio. But then at the last moment of your life, when you are so ill and sick and you cannot do anything, if you say, yes, now I surrender to Krishna. This is like that person, oh, Govinda Bhog. Pero en el último momento de tu vida, cuando estás enfermo, estás muy anciano, ya no tienes energía y intentas servir a Sri Krishna, es exactamente como esto, es simplemente gritar, oh, Govinda Bhog. Krishna, I offer you my coffin, Oh, Krishna, yo te ofrezco mi tos. and lying in bed. Y ahí tirado en la cama. So, don't be like this. Understand, first of all, that material desires don't go away by trying to fulfill them again and again. And secondly, don't think that as time goes on, the desires will disappear just because you become old. Así que tenéis que entender esto. No creáis que por satisfacer vuestros deseos materiales van a desaparecer o que van a empezar a reducirse mientras os hacéis más mayores. An intelligent person who
has been inspired with the clarity of mind by good association. They understand, I must surrender to Sri Krishna today and serve Sri Krishna fully. Una persona inteligente que tiene claridad en la mente debido a la inspiración que ha obtenido en Sadhu Sangha, asociación con los santos, entonces entiende que desde ahora yo tengo que dedicar mi vida al servicio de Krishna completamente. So it may be that in your life you thought like this once, Puede que en vuestra vida hayáis pensado así alguna vez, but failed. pero hayáis fracasado So then you tried again, y lo hayáis intentado otra vez and then failed again. y otra vez habéis fracasado. Don't give up hope, No perdáis la esperanza. but give up duplicity. Lo que tenéis que abandonar es la duplicidad. Chaitanya Mahaprabhu, he is the Patit Pavan. He is the savior of those who are fallen. But he is not Kapati Pavan, the savior of those who are full of duplicity. Sri Chaitanya Mahaprabhu, él es Patit Pavan, él es el mejor amigo de aquellos que son caídos, pero no es Kapatit Pavan, no es el amigo de aquellos que están llenos de duplicidad. Srila Bhaktisiddhanta Thakur, he gave the example of so many great famous personalities from history who they were struggling and they had some disasters in their life. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ha dado muchos ejemplos de diferentes personalidades a lo largo de la historia que han intentado todo esto, pero nunca han perdido la esperanza. But because they had a simple heart, then in the end they became successful. Ellos fallaron y fallaron, pero como tenían un corazón muy simple, al final tuvieron éxito. Just like Ajamil. Por ejemplo, a Jamil. Ajamil, he was from a very good Brahmin family, but he became attached and he became a criminal and he was very fallen. But in the end, when he heard the glories of the holy name from the Vishnu Dutas, he was very simple and he accepted everything with the steady faith and he attained his perfection. Él era una persona muy honrada, de una familia brahmínica muy respetada, pero al final él se apegó y se volvió un caído, de hecho se volvió prácticamente un criminal, pero en el último momento de su vida escuchó el santo nombre de los Vishnudutas y él aceptó todo lo que le dijeron y lo ofreció todo en el último momento de su vida. Subari Rishi also was doing very strong sadhana, but he fell down, but in the end he became successful. Subari Rishi, él estaba haciendo un sadhana muy extremo, una práctica espiritual muy extrema, que al final falló, pero en el último momento él volvió a tener éxito. Maharaj Pururava also. Maharaj Pururava también le pasó lo mismo. He became intensely attached to the world, but in the end, he overcame all attachments and attained his perfection. Él se apegó muchísimo al mundo material, pero al final de su vida lo abandonó todo y obtuvo la perfección. And the great king Yayati Maharaj, El gran rey Yayati Maharaj, also, he became bewildered, él también se confundió, but in the end, he became perfect. pero al final obtuvo la perfección. So Ajamil, Yayati, Pururava, and Sobari Rishi, all these histories are there in Srimad Bhagavatam to encourage every soul. Don't give up, but give up duplicity. Así que la historia de estas grandes personalidades han sido descritas en el Srimad Bhagavatam para indicar a las jivas, no perdáis esperanza, pero perder la duplicidad. So we want to discuss the histories of these great personalities one by one. Así que queremos hablar de la historia de estas personalidades uno a uno. The Srimad Bhagavatam, Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Srimad Bhagavatam, Pramanam, Amalam, Premapumato Mahan. This Srimad Bhagavatam is the best scripture, the best Vedic evidence. Sri Chaitanya Mahaprabhu ha explicado que el Srimad Bhagavatam es la mejor escritura, la mejor evidencia. The Srimad Bhagavatam is invested with Achintya Shakti, El Srimad Bhagavatam inconceivable power. está lleno de Achintya Shakti, un poder inconcebible. If you will hear the message of Srimad Bhagavatam from the devotee who is the embodiment of the message of Srimad Bhagavatam, then all anarthas will be cleared and the love for Krishna will awaken in the heart. Si tú escuchas las enseñanzas del Srimad Bhagavatam de un devoto, que es la corporificación del mensaje del Srimad Bhagavatam, entonces en ese momento todos los anarthas van a desaparecer y pureza va a aparecer en el corazón.
Shukadev Goswami was explaining to Parikshit Maharaj that the great king Yayati, he married the daughter of Shukra Acharya. Sukadeva Goswami le estaba explicando a Parikshit Maharaj que el gran rey Yayati se había casado con la hija de Shukracharya. Now Shukracharya, he's a very famous Brahmin, and he's the guru of all the asuras, the race of demons. Shukracharya es un gran brahmana y él es el maestro espiritual de todos los asuras, de todos los demonios. So how is it possible that the king Yayati, who is a Kshatriya, would marry the daughter of a Brahmin, because the Brahmins, they are of a higher caste? Entonces, ¿cómo es posible que Yayati Maharaj, que es un kshatriya, un guerrero, se va a casar con la hija de un brahmana que es una casta superior a la guerrera? So this is called the Pratiloma marriage. Esto se llama el matrimonio pratiloma. In the Vedic culture, a man of the higher caste, he's allowed to marry a lady from equal or lower caste, but he should not marry a lady from a higher caste. En la cultura védica, un hombre puede casarse con una mujer de una casta igual o inferior, pero no puede casarse con una mujer de una casta superior. So when Parikshit Maharaj heard this ancient history, Maharaj Yayati, he married the daughter of the great Brahmin Shukracharya. He was wondering, how is that possible? What were the circumstances? Entonces, cuando Parikshit Maharaj escuchó esta historia de que este gran rey Yayati Maharaj se había casado con la hija de un brahmana tan elevado como Shukracharya, se preguntó cómo ha sido posible esto, qué ha podido suceder ahí. So Shukadeva Goswami began to explain the history of how it happened. Así que Sukadeva Goswami empezó a describir la historia de cómo pasó esto. At that time, the king of the Danavas, the Danava race, his name was Brishaparva. En ese momento, Brishaparva, que era el rey de los Danavas, esta raza, and he had a young unmarried daughter, the princess Sharmishta. y tenía una princesa muy joven que todavía no estaba casada, que se llamaba, And she was very passionate by nature. y ella era muy pasional por naturaleza. And she had thousands of friends also from the royal family. Ella tenía miles de amigos también de la realeza. And at that time, she was playing in the garden of their royal palace. En ese momento ella estaba jugando en los jardines del Palacio Real. The garden was full of trees which were all flowering and very fragrant. El jardín estaba lleno de árboles con muchas flores y muy fragrantes. And the river was flowing by, and it was full of lotus flowers and swarms of humming bees. Y ahí había un río lleno de flores de lotos que estaban todas con muchos abejorros alrededor. Now, the king, his guru was a Shukracharya. And so Shukracharya's daughter, Devayayani, she was a Brahmin girl, and she was playing with the princess and the Kshatriyanis, Ahora este rey, su guru the era girls from the royal families. Shukracharya. Shukracharya, entre esas amigas de la princesa, tenía a su hija jugando también ahí con toda la realeza. So they were all very young and beautiful with lotus eyes. Ellas eran todas muy bellas, muy jóvenes, con ojos de loto. And when all those girls, they came to the bank of the lake, then they took off their clothes and naked they jumped in and they were playing in the water. And they were splashing each other and laughing. Y todas estas jóvenes, cuando se acercaron a la orilla del lago, simplemente se desnudaron, entraron en el agua y empezaron a jugar entre ellas, riéndose y salpicándose agua. So just as the girls were all playing in the water, they noticed in the distance someone was coming. Y justo cuando ellas estaban jugando en el agua, en la distancia se dieron cuenta que alguien se acercaba, Riding on the back of a bull que estaba subido en el lomo de un toro, with his wife. con su mujer. Who was it? ¿Quién es él? Mahadeva ki. Lord Shiva was coming with Parvati riding on a bull. El señor Shiva estaba viniendo ahí con Parvati subidos en su toro. So then all the girls panicked that Lord Shiva will see us naked. So they all jumped out from the water and they were grabbing their clothes and covering themselves. And at that time, by accident, the princess Sharmishta, by accident, she picked up the dress of Devayani. Y entonces en ese momento todas estas jóvenes entraron en pánico porque vieron al señor Shiva y dijeron, oh no, el señor Shiva nos va a ver desnudas. Así que salieron rápidamente del agua, empezaron a vestirse
Pero en ese momento, mientras estaban vistiéndose, Sharmista se equivocó y se puso la ropa de Devayani. So Devayani is the daughter of the guru of the king, and Sharmishta is the daughter of the king. Devayani es la mujer del hijo del rey, del guru, y Sharmista es la hija del rey. So the girl, though she's the princess, but she's from the lower caste in society, she has put on the clothes of the Brahmin girl. Y aunque ella era una de la casta Kshatriya, por error se había puesto la ropa de la otra chica que era una brahmana. So in Vedic society, though the king is ruling the nation, but he considers himself a servant of the Brahmanas. Y entonces en la cultura védica, aunque el rey es el que gobierna todo el reino, él se considera el sirviente de los brahmanas. The Brahmanas, they don't do any business. Los brahmanas no llevan a cabo ningún negocio. They meditate, they perform sacrifice, and they teach. Ellos simplemente meditan, llevan a cabo sacrificios y enseñan. And they give direction to the king. Y le dan instrucciones al rey. So the king, he is, of course, very wealthy. El rey obviamente es muy adinerado, But he cannot use his wealth and money according to his own whims. He has to employ everything according to the direction of the Brahmanas, who themselves, they have a vow of poverty. They don't do business. y el rey no puede utilizar su dinero como él quiere, sino que tiene que hacerlo bajo las instrucciones de los brahmanas, que ellos mismos han tomado un voto de pobreza y por lo tanto no tienen dinero. So this is Vedic society. It's created by the Supreme Lord, and it's very clever because the ones who have the wealth, they don't get to decide how everything should be used. Y esto es la cultura védica, que es una forma de distribuirlo muy inteligentemente, ha sido creado por el Señor Supremo mismo, porque aquellos que tienen dinero no son los que deciden cómo se gasta el dinero. And the Brahmanas who are engaged in spiritual life, they give instructions to the kings. Y los brahmanas, que son los que están absortos en la vida espiritual, son los que dan instrucciones a los reyes. But they have to live a life of tapasic austerities. They cannot enjoy wealth like a king does. Pero deben llevar una vida de tapasya, de austeridad, y no pueden disfrutar de esta riqueza como un rey. And so there's a separation. There's no conflict of interest. Así que hay una separación y no hay conflicto de intereses. Not like in modern society when the people with the money, they make the laws so they can make more money. No es como la There's a sociedad. conflict of interest. They decide what to do to society to benefit themselves. But in Vedic society, those who are not enjoying, they are detached from this world. They give instructions to the powerful persons. No es como esta sociedad actual en la que la gente que tiene dinero es la que crea las leyes para hacerse aún más ricos y por lo tanto generan ahí un conflicto de intereses. La cultura védica, por el contrario, lo que ocurre es que aquellos que están desapegados del disfrute material son los que están dando instrucciones a los que tienen dinero para que no se utilice de una forma errónea. So there's no conflict of interest. Así que no hay ningún conflicto de intereses. So when the Brahmin girl saw that the princess had put on her cloth, she said, "Oh, look at the behavior of this servant girl." Así que cuando la chica brahmínica vio que la princesa se había puesto su ropa, dijo, oh, mira el comportamiento de esta sirvienta. Actually, princess is not a servant girl, but in relation to the Brahmanas, all the Kshatriyas, they serve the Brahmanas. So she's speaking in this harsh way. Realmente las princesas no son sirvientas, pero en relación a los brahmanas se vuelven sirvientes y por eso le está hablando de esta forma tan dura. Oh, she's disregarded all maryada, all etiquette. Oh, ella ha dejado atrás todo el mariada, cualquier tipo de etiqueta social. She put on my dress. That's just like a dog stealing the ghee that was meant for the yagya, the sacrifice. Se ha puesto mi ropa, es como si un perro se acercara y se comiera todo el ghee que tenía que ser llevado hacia un sacrificio de fuego. Don't you know the Brahmanas? The Brahmanas have created the universe by their austerities. Lord Brahma is the first Brahmana, and by tapa he manifested the universe. Es que no sabes que los brahmanas han creado todo el universo porque el señor Brahma, que es el primer brahmana, a través de su austeridad, ha manifestado todo el universo. The Brahmanas are like the face of the Supreme Lord. Los brahmanas son como el rostro del Señor Supremo. That means in Vedic society, the society is conceived of as a social body, with the Sudras are the legs, the Vaishyas are the stomach,
the Kshatriyas, the warriors, are the arms, and the Brahmanas are the face. So he said, don't you know the Brahmanas, we are the face of God. Porque en la cultura védica la sociedad se ve como un cuerpo. Las piernas son los sudras, el estómago son los vaishyas, los brazos son los kshatriyas y los brahmanas son la cabeza, el rostro. Y por eso decían, ¿qué no sabes que somos el rostro de la sociedad, el rostro del Señor Supremo? It sometimes happens now in Kali Yuga, Brahmanas become proud like this. But she's not behaving like a true Brahmin, because the one quality that separates the Brahmanas from all the other castes is the quality of forgiveness. Ella está actuando de esta manera, que no es una manera muy correcta de actuar según la casta brahmínica. Puede que en Kali Yuga los brahmanas sí que empiecen a actuar así porque se vuelven muy orgullosos, pero la principal cualidad de la casta brahmínica es el perdón. It was a simple mistake. Fue simplemente un error muy sencillo. She should have immediately forgiven her. La podría haber perdonado en el momento. But instead, she was proud and she became verbally abusive. Pero en su lugar se puso muy orgullosa y empezó a insultarla fuertemente. She said, don't you know? Even the Supreme Lord himself, he serves the Brahmanas and glorifies the Brahmanas. Y le dijo, ¿es que no sabes que el Señor Supremo mismo sirve a los brahmanas y glorifica a los brahmanas? And my family, we are the descendants of Bhrigu. And my father is the guru of your father. Y mi familia son los descendientes de Bhrigu y mi padre es el guru de tu padre. And now, oh, this girl is putting on my clothes just like a Sudra, trying to study the Vedas. Y ahora esta joven está poniéndose mi ropa como si un sudra intentara estudiar los Vedas. So, this behavior of a Devayani is quite improper. Y este comportamiento de Devayani es bastante erróneo. It's true that Krishna himself glorified the Brahmanas. Es cierto que Krishna mismo glorifica a los brahmanas. He has said, Brahmano Jammanasreyan Sarveshan Prananamiya Tapasa Vidyatusya Kim Umat Kalayayuta. A Brahmin is the best of all living beings just by taking birth. Él ha dicho, un brahmana es el mejor de los seres vivientes simplemente por su nacimiento. Just by being born, he's already the best of all human beings. Simplemente por nacer ya es el mejor de todos los seres humanos. So Krishna has said it. Krishna mismo lo ha dicho. But he becomes even more exalted. Now, if he does tapasya, he engages in austerity and studies the Vedas and practices the self-satisfaction. Pero él se vuelve más exaltado incluso si lleva a cabo austeridades, estudia los Vedas y practica la autosatisfacción. Yes. He's satisfied within himself, not hankering for anything external. Él está satisfecho en sí mismo, ya no busca nada externo. So Sri Krishna said this, but he said that in the Dwapara Yuga. Y Krishna ha dicho esto, pero lo dijo en Dwapara Yuga. In the Varaha Purana, there he said, Rakshasa kalim asritya jayante brahmayonishu. That means in the age of Kali, the Rakshasas, demons take birth in Brahmin families. En el Varaha Purana se dice que en Kali Yuga los demonios toman nacimiento en las familias brahmínicas. So then, Entonces, ¿qué pasa aquí? so in Bhagavad Gita, Sri Krishna has said, Chaturvarnyam maya shishtam guna karma vibhagasha. I have made the 4 ashrams and the 4 occupations like Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Shudra according to the karma and the gunas, the activities and the qualities of the individual persons, not according to birth. Sí, Krishna en el Bhagavad Gita ha explicado que él ha creado los 4 varnas, las 4 clases sociales, Brahmana, Kshatriya, Vaishya y Shudra, no de acuerdo al nacimiento, sino de acuerdo a las cualidades que uno ha obtenido en el momento del nacimiento. So when Sri Krishna said, Brahmano Janmanasrayam, the Brahman is superior just by birth. It means that in the Dwapara Yuga, because people were performing the yagyas, the samskars, therefore generally the son of a Brahmin would be a Brahmin. They would do the Garbhadhana sanskar, and then the soul would come who was suitable to take up the Brahminical lifestyle, generally in Dwapara Yuga.
Y esto Krishna dijo que un brahmana es exaltado simplemente por su nacimiento, es porque en Dwapara Yuga los brahmanas sí que se dedicaban a hacer sacrificios y cuando ellos tenían un descendiente a través del Garbhadhana Samskar, entonces ellos obtenían un hijo que sí que tenía las cualidades brahmínicas automáticamente. Just like generally the son of a doctor, if there's mother and father both doctors, generally the child born will be a very intelligent child. Es como, si tenéis una pareja que los dos son doctores, generalmente el hijo que van a hacer de esa familia va a ser inteligente. But he will still have to go to university to become a doctor. He cannot automatically just be a doctor. Pero él también va a tener que ir a la universidad para estudiar y volverse un doctor. O sea, no va a ser doctor simplemente por haber nacido ahí. Training, education is necessary. Este entrenamiento y esta educación son necesarios. So we have so many friends in Braj Mandal, especially in Mathura, the Chaturvedi Brahmin community there. Y nosotros tenemos muchos amigos en Mathura que son de una línea de Chaturvedi Brahmanas. So you should not quote this verse, Rakshasa Kalimasritya, Janti Brahmayonishu. All the Rakshasas are taking birth as Brahmins. Así In que Kali no Yuga. debes simplemente gritar a los cielos este verso, oh, en Kali Yuga todos los brahmanas son demonios. Mhm. It's occasionally you'll see some demonic brahmanas. It happens. But if someone, our very dear devotees, the Chaturvedi Brahmin community in Mathura, they are Vaishnavas. Puede que ocasionalmente sí que haya brahmanas que sean demonios, pero luego tenéis ejemplos como nuestros amigos, esta comunidad de Chaturvedi Brahmanas de Mathura, que sí que son de verdad brahmanas. So if someone is engaged in the path of bhakti, if someone is following the four regulative principles and chanting the holy name, then they are not living in Kali Yuga. Y ellos son, de hecho, Vaishnavas, porque si una persona está cantando los santos nombres y está siguiendo los 4 principios regulativos, esa persona no vive en Kali Yuga. If you follow the four regulative principles and chant the holy name, then you become protected from the influence of Kali Yuga. Si uno canta los santos nombres y sigue estrictamente los 4 principios regulativos, uno está protegido de la influencia de Kali Yuga. But here we see, even in ancient times, this young girl, the Devayani, she's not behaving properly. Pero aquí vemos, incluso en épocas anteriores, esta joven de Vayani no se está comportando apropiadamente. And she was quite foolish Y de hecho era bastante tonta, because the princess is there, and being from the Kshatriya family, she's very strong. porque la princesa estaba ahí y siendo de la familia Kshatriya, de los guerreros, ella era muy fuerte And she cannot tolerate any insults. y ella no puede tolerar que le insulten. And she has 1,000 friends. Y además ahí tiene 1000 amigas. So it was a great miscalculation on the part of Devayani. Así que Devayani realmente no calculó muy bien lo que estaba haciendo. So when the princess was criticized in this way, she began hyperventilating like a snake who had been stepped on. Y cuando la princesa empezó a ser insultada así, empezó a hiperventilar como una serpiente a la que acabas de pisar. And she was biting her lips in anger. Y empezó a morderse los labios muy enfadada. Now catfight starting. Y ahora ha empezado la pelea. Pelea de gatos. Atmavritam Avigyaya. Oh, you beggar. Dijo, oh, tú vagabunda, Because the Brahmanas, they don't work for money. They're teaching, doing sacrifices, and they receive charity from kings. porque los brahmanas son mendicantes, ellos no llevan a cabo ningún negocio, entonces todo el dinero que reciben es simplemente la caridad de los reyes. So she quoted, "You foolish beggar, Oh, tú tonta mendicante, you are just boasting and boasting. You don't understand your position. tú estás simplemente gritando y no entiendes tu posición. You Brahmanas, you hang outside our palace like crows. Vosotros los brahmanas estáis alrededor de nuestros palacios como si fuerais cuervos. You know, the crows, they always hang outside someone's house waiting, and when you put out the trash, then they come and they take something." ¿Sabéis? Los cuervos siempre están alrededor de las casas esperando a que la gente saque la basura para meterse ahí en la bolsa y empezar a rebuscar las cosas. So she's firing back. You Brahmanas are just like crows, trying to just take some remnants from us. Así que empezó a dispararle de vuelta. Oh, vosotros los brahmanas sois cuervos que simplemente intentáis quitarnos nuestras cosas. So then, that Shamishta, she took away all the clothes of Devayani, and by force she threw her down a well. Y entonces Dharmista en ese momento
quitó toda la ropa de Bayani y por la fuerza la tiró dentro de un pozo And then she left. y se fue. So just see, what was the need for this argument? Podéis ver de qué ha servido esta pelea. You can check in your own life when you get into an argument Podéis verlo en vuestra propia vida siempre que vais a empezar a discutir con alguien. that it's also like this. Podéis daros cuenta que es exactamente como Not necessary. no hay ninguna necesidad. There's no necessity to start quarreling with someone and insulting someone. No hay necesidad de discutir con nadie, ni insultarle, ni pelearte con él. It means that we have become lost in the mode of ignorance. Esto significa que nos hemos perdido en la modalidad de la ignorancia. There's a Saint Augustine, he said one phrase in Latin, incurvatu in se. Incurvatu in se means to become caved in on oneself. El santo San Agustín, él dijo este proverbio en latín que significa doblarse en uno mismo. It means that when our consciousness is turned away from God, then we become preoccupied with a very local interest. Que significa que cuando empezamos a separarnos de Dios, empezamos a encorvarnos hacia nuestro propio interés. In Sanskrit, we would call this the sankuchitta. Sankuchitta. That our chitta, our consciousness becomes contracted. En sánscrito esto se le llama sankuchita, que quiere decir que nuestra conciencia se contrae. If a person is remembering God, Si una persona está recordando a Dios, then the chitta, the consciousness expands. su chitta, su conciencia empieza a expandirse. You feel your internal space is vast. Y empiezas a sentir que tu espacio interior se vuelve muy vasto. And you don't think about yourself. Y dejas de pensar en ti mismo. You think about how to help others. Empiezas a pensar cómo puedo ayudar a los demás. And you feel natural joy when the mind is fixed on Krishna. Y sientes una felicidad muy natural cuando tu mente está fija en Krishna. Because one's concern now is not with some small part, but with the whole. Porque ahora tu preocupación ya no está en una cosa pequeñita, sino que se está preocupando del todo. We are not thinking about the happiness of one individual, but how to please the Supreme Lord. And when the Supreme Lord is pleased, Yasmin tushte jagat tushtam, then the whole universe becomes satisfied. Uno deja de intentar satisfacer al individuo, empieza a intentar satisfacer al Señor Supremo, y cuando el Señor Supremo está satisfecho, todo se satisface. And automatically one feels joy. Y automáticamente uno se siente feliz. But what happens when we forget God? Pero ¿qué pasa cuando nos olvidamos de Dios? Then that expansive consciousness, it contracts. Esa conciencia expandida se contrae. And we lose sight of a global concern, of a universal concern. We have a very narrow and local concern. Empezamos a perder la percepción de una preocupación más abierta y empezamos a preocuparnos por cosas muy pequeñas. Now the whole of reality is just our tiny little situation right now. Ahora, toda la realidad es simplemente mi pequeña situación aquí y ahora. And when the incovatus in se means the caving in of consciousness, that is the sankuchita, chaitana, the consciousness has become contracted. Now we feel very dissatisfied. Y ahora se produce el incovartos in se, que es decir, que nuestra conciencia sufre lo que se llama sankuchita, se contrae y entonces empezamos a sentirnos muy reprimidos desde dentro. It's very bad weather inside. Y además hay muy mal clima dentro de nosotros. In English, there's a saying, a storm in a teacup. En inglés se dice una We tormenta. say, a storm in a teacup. It's like a very bad weather, but it's very small. Es como una tormenta en una pequeña taza de té. Es un clima muy malo y en un sitio muy pequeñito. And this is where the quarrelings begin. Y aquí es donde empiezan las peleas. And it's completely unnecessary. Y además no hay ninguna necesidad. But at the time, you think it's very important. Pero en ese momento tú piensas, esto es muy importante. That's it now. I'm going to write to Gurudev.
Bueno, se acabó. Ya estoy harto. Le voy a escribir. And tell him everything what that person was doing and saying. Y le voy a contar todo lo que esa persona ha dicho y ha hecho. So don't be like this, a storm in a teacup. Así que no seáis una tormenta en una taza de té. This is what has happened here between Shamisa and Devayani. Y esto es lo que ha pasado aquí entre Sarmista y Devayani. And it will have very big repercussions. Y va a empezar a tener muchos daños colaterales. My Gurudev, he used to say, the tongue is very difficult to control. Mi Gurudev solía decir, la lengua es muy difícil de controlar. Because if you want to arrest someone, catch someone, you can catch them because they have a spine. So you can hold them, but the tongue has no backbone. It can wriggle. Porque si tú intentas agarrar a alguien, It's very difficult to catch it. le puedes agarrar porque tiene la columna vertebral y es fija, pero la lengua no tiene ninguna espina, es muy retorcida y es muy difícil de agarrar. And just see, when Draupadi, she saw that Duryodhan, he fell in the water by accident. She said, just see, the son of a blind man is also blind. And when he heard these words, he held such a grudge that he would not negotiate for peace, and there was a whole battle of Kurukshetra, and millions of people died. Why? Because of the one sharp word. Por ejemplo, cuando Draupadi vio que Duryodhan se había caído en un pozo, dijo, oh, mira, el hijo de un ciego también es ciego. Y debido a estas palabras tan duras, Duryodhan se guardó un resentimiento muy fuerte dentro de su corazón, que debido a ese resentimiento, incluso una gran guerra como la batalla de Kurukshetra empezó. You know that when Lord Ram went to catch the golden deer, and then the Marichi impersonated the voice of Lord Ram and said, Lakshman, help me. Then Sita Devi told, Lakshman, you should go and help Ram. And he said, no, it's a trick. Por ejemplo, cuando el señor Ram fue a capturar un venado porque se lo pidió Sita Devi, en ese momento Marichi, imitando la voz del señor Ram, empezó a gritar, oh Lakshman, ayúdame. Y Sita Devi le dijo a Lakshman, ve rápidamente a ayudar a tu hermano, mientras que Lakshman decía, no, esto es simplemente un engaño. Then Sita Devi said, oh, you don't want to go and save your brother, now I know. You want him to pass away so that you can enjoy me. Y Sita Devi le dijo, ahora sé lo que está pasando. Tú no quieres salvar a tu hermano porque quieres que se muera para que tú puedas disfrutar de mí. And Lakshman was so pierced by these words, which were completely untrue, that he set off to try to fight Lord Ram. Then Ravan came and stole away Sita. And because of this, there was a huge war, the Battle of Lanka. Y entonces Lakshman se sintió tan dolido por estas palabras de Sita que fue a salvar al señor Ram. Sita se quedó sola, Ravana la pudo secuestrar y debido a estas palabras empezó la gran guerra de Lanka. If Sita Devi had not spoken these sharp words to Lakshman, then the whole war would have been avoided. Si Sita Devi no le hubiera dicho estas palabras tan duras a Lakshman, toda la guerra se podría haber evitado. So think very carefully about the consequences of what you say. Así que siempre pensar con mucho cuidado las consecuencias que van a producir lo que vais a decir. Kaharena ninda kare Krishna Krishna bali Ajay Chaitanya say Jenibe kahale. In Chaitanya Bhagavat, it is said, don't criticize anyone and always chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. En el Sri Chaitanya Bhagavat se dice, nunca critiques a nadie y constantemente canta Hare Krishna. And if you do this, then even though Chaitanya Mahaprabhu is Ajit, he cannot be conquered by anyone, but he'll be conquered by you, he'll become your property, he'll give himself to you. Y él ha dicho también que en ese momento Sri Chaitanya Mahaprabhu, que es Ajit, que no puede ser conquistado por nadie, va a ser conquistado por ti y además se va a ofrecer totalmente a ti y se va a volver tu propiedad. So, be very, very careful. Always control. This is the first teaching of Rupa Goswami. Vacho Vegam. Control the urge to speak. Así que tener siempre mucho cuidado, intentar controlar el impulso del habla. Esta es la primera instrucción de la Rupa Goswami. Siempre controla el impulso del habla. Because some harsh words, they can set into motion a chain of consequences that become disastrous. Porque una palabra dura puede acabar en una cadena de problemas que puede acabar en
resultado muy desastroso. And there is nothing more disastrous in our life than Vaishnava aparat if we offend the devotee. Y no hay nada más desastroso en nuestra vida que Vaishnav Aparad si ofendemos a un devoto. Because then we become blocked in the development of love. Porque entonces nos bloqueamos en nuestro desarrollo del amor. There is nothing more tragic than not developing love Y no for hay Krishna. nada más trágico que no desarrollar nuestro amor por Krishna. So now, where were we? Yes, Shamishta and has thrown Devayani down the well naked and gone back to the palace and left her there. Así que ¿dónde estábamos? Estábamos en el momento en el que Shamishta ha desnudado a Devayani, la ha tirado en un pozo y se ha ido al palacio. Now, in the meantime, there was a great king named Yayati, and he was riding his horse through the forest at that time. Mientras tanto había un gran rey llamado Yayati que iba por el bosque encima de su caballo. And by chance, when he was traveling, he felt thirsty. He thought, oh, there's a well there. I'll go and take some water. And he looked over the edge of the well, and there he saw one naked Brahmin girl in the bottom of the well. Y por casualidad, justo en ese momento sintió gran sed y dijo, ah, mira, ahí hay un pozo. Se paró en el pozo, fue a agarrar un poco de agua, pero vio ahí a una joven brahmínica desnuda. So he was a gentleman, and he took off his upper cloth, and he gave the cloth to Devayani. Él era un caballero, por lo que se quitó la ropa de arriba y se la dio a Devayani para que se cubriera. And he reached down, extended his hand down, and he lifted her, took her by the hand, and lifted her out from the well. Se agachó, le agarró de la mano y la levantó para sacarla del pozo. So then Devayani, she spoke to him with so much affection. Y entonces Devayani empezó a hablarle con mucho afecto. She said, "Oh, great hero, Le dijo, oh, gran héroe, you who conquered the cities of your enemies. tú que conquistas las ciudades de tus enemigos. Today you have accepted my hand." Hoy has aceptado mi mano. So in Sanskrit, the wedding is called panigrahan, to accept the hand. So in English, we also say to accept the hand of someone means to become married. Y en sánscrito esto se llama panigrahan, que es el matrimonio, que es aceptar la mano de otra persona. Y en español, de hecho, también decimos, ¿no? Estoy aceptando la mano de otra persona. So she said, "So may no one accept this, my hand, which has already been accepted by you." Y ella le dijo, además, ya nadie va a aceptar más mi mano que ha sido aceptada por ti. Because this relationship has been created by the Supreme Lord. Porque esta relación ha sido creada por el Señor Supremo. This is the Aisha Krito Bhiras Mando Nauna Paurasha. No human being has made our relationship. This relationship was made by God. Esto es lo que se dice, que ningún ser humano ha creado nuestra relación. Nuestra relación ha sido organizada por Dios. So the king was a bit concerned because he thought, I'm a Kshatriya and she's from higher caste. I cannot marry a lady of a higher caste. But she's telling me now we must be married. El rey se quedó ahí medio preocupado porque It's decía, God's arrangement. ¿cómo me voy a casar con ella? Yo soy un kshatriya, ella es una brahmana. No puedo casarme con una mujer de una casta superior. Y además está diciendo que Dios ha organizado esto. So she explained to him, I am the daughter of Shukracharya. Y ahí ella le explicó, soy la hija de Sukracharya. And once I gave a curse to the son of Brihaspati, Y ahí una vez the guru of the demigod, because there's a big competition between Shukracharya and Brihaspati. yo le mandé una maldición al hijo de Brihaspati, que es el guru de los semidioses, y por lo tanto hay un gran conflicto, una gran pelea entre los semidioses y los demonios. So there's a long history, we'll not discuss that today. But she gave a curse to Kapcha, the son of Brihaspati, and he counter-cursed her and said, oh, I give you the curse that you cannot marry a Brahmin. Esto es una gran historia que no da tiempo a contar hoy, pero bueno, ella le maldijo a Kacha, el hijo de Brihaspati, y él de vuelta le dijo, pues yo también te maldigo para que nunca puedas casarte con un brahmana. So Yayati, because he was very dharmic, he was a religious person, his mind was not attracted to any type of irreligious activities. Y Yayati, que era una persona muy honrada y muy apegada a los principios religiosos, él no estaba apegado a llevar a cabo ninguna actividad irreligiosa. If a person strictly follows dharma throughout their life or for many lifetimes, then their natural behavior, their swabhav,
becomes highly dharmic, religious. But if a person, let's say today, if you enjoy some sinful activity, it is because of the adharmic activities from before, and it has left some sanskars, some impressions that make you feel that the irreligious activity is enjoyable. Whereas if someone has followed dharma for many lifetimes, then they cannot see any pleasure in any sin. Y esto es porque una persona que ha llevado a cabo el Dharma, estas actividades religiosas durante muchas vidas, llega un momento que en esa vida el querer practicar Dharma, el no querer cometer pecados se vuelve parte de su naturaleza y siempre tiene mucho cuidado. Mientras que hablábamos que si una persona sí que tiene la tendencia a querer realizar pecados es porque en sus anteriores vidas ha llevado a cabo mucho a Dharma que le provoca en esta vida no tener cuidado con esas actividades religiosas, por lo que en este rey sí que tenía esta naturaleza muy dármica por sus anteriores vidas. So we see that in Kali Yuga, mainly persons have very bad samskars, bad impressions from the previous life, so they naturally incline towards sinful activities. Y vemos que en Kali Yuga esto es lo que ocurre. Todo el mundo tiene una tendencia muy natural a cometer pecado porque han cometido muchas actividades religiosas en sus anteriores vidas. But Yayati Maharaj, he was not like that, so he never wanted to marry a Brahmin girl. But he saw, oh, fate has arranged this, she cannot marry a Brahmin herself, and she has accepted me in her heart, so I will accept her. Entonces Yayati Maharaj, que naturalmente no quería cometer a Dharma, estaba pensando, yo no debería casarme con una brahmana, pero dijo, pero bueno, esto parece ser el destino porque ella misma no puede casarse con otros brahmanas. Parece que esto ha sido organizado por el destino, así que voy a aceptarla como mi esposa. So he agreed to this proposal, and he went back to his palace, and she returned to her father, Shukracharya, the guru of all the demons. Así que aceptó su propuesta, volvieron al palacio y ella volvió donde su padre, Shukracharya, el gurú de los demonios. So then she told her father, Shukracharya, what happened. Y le contó a su padre, Shukracharya, todo lo que había pasado. That girl took my clothes, Esa chica me robó la ropa and I told her it was wrong. y le dije que estaba mal. It's not mentioned, but I'm sure she didn't say exactly what she said to him. No se especifica, If she's reporting to her father, the report will have a sugar coating. no se especifica aquí qué es lo que ella le dijo a su padre, pero estoy seguro que ella no le contó toda la verdad y que además su reporte estaba cubierto por una cortina de azúcar. But she did not miss out any detail of the faults of Sharmishta. Pero ella no se olvidó In ningún this report. detalle de todo lo que Dharmista hizo mal en su reporte. She took my clothes, she threw me in the well. Ella me quitó la ropa, me tiró a un pozo. And when Shukracharya heard how his daughter had been disrespected, then he was very unhappy. Y cuando Shukracharya vio cómo su hija había sido faltada al respeto tan duramente, se puso muy triste. And he told his daughter Devyani, come with me, we're going to see the king. Y le dijo a That su means hija, the father of the girl, Shamishta. Devayani, ven conmigo, vamos a ver al rey, que es el padre de Shamishta. And he prayed, he praised the Kapulti. Kapulti means the profession of when the farmers are collecting grain from the field. Then they go, but when they leave, some falls. Naturally, some is dropped. And there are some brahmanas, they don't work in the palace of a king, but they just go and they collect the grains which were dropped from at the time of the harvest. Y él And he said, oh, that's a very good profession for a Brahmin. Y él empezó a glorificar el kapoti, que el kapoti es una profesión que se trata de que, por ejemplo, cuando los granjeros van a sacar la verdura y a coger todo lo que han cosechado, es natural que muchas cosas se caen por el camino y muchas cosas se quedan por ahí. Y como habíamos dicho, hay brahmanas que tampoco aceptan las cosas de los reyes porque no se asocian con ellos y se dedican a recoger todo lo que ha sobrado de la cosecha. Entonces esa profesión se llama kapoti y Shukracharya estaba diciendo, oh, esta profesión es muy buena. Because such brahmanas, they're so detached from politics. Porque estos brahmanas están desapegados de la política. But he's thinking, look, I accepted the profession of performing yagyas on behalf of the king. So now I get involved in some court
in a royal court, there's always some intrigue. Y entonces él dice, yo no soy como ellos, yo he aceptado y ahora acabo sacrificios de fuegos en nombre del rey y debido a esto yo ahora estoy enredado en estos problemas de la realeza. He was shaking his head, oh, that collecting grains from the field, that's a better job. Porque en el Palacio Real siempre hay algunos problemas que suceden. Entonces él estaba negando su vida y diciendo, oh no, yo tendría que haberme dedicado a la otra profesión. He's saying it, but he's not doing it. Él lo dice, pero no lo está haciendo. So, he set off to go to the palace of the king. Then, the king, Vrishaparva, who is the king of all the Danava race, he realized, oh, Shukracharya, my guru is on the way to speak to me now. Y entonces él salió hacia el palacio del rey de todos los Dandavas. Y entonces él se dio cuenta, oh no, Shukracharya, mi guru, está viniendo hacia mí para hablar conmigo. And he was thinking, I know what he's going to say. Y empezó a pensar, oh, yo creo que sé qué es lo que me va a decir. He's going to say, my family has been disrespected here. I am leaving the palace and I'll go to the palace of Indra. Pensó, oh, él me va a decir, mi familia ha sido faltada al respeto aquí, así que voy a abandonar tu palacio y me voy al palacio de Indra. That means I'll defect to the other side. Es decir, que me paso al otro bando. So what happens if the king of demons or the king of the demigods, if they disrespect their guru, then they always get defeated and the other side conquer them. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando un rey que está bajo el mando de los demonios le falta el respeto a su guru, esto les hace perder poder y entonces pueden ser conquistados por el otro bando. So as soon as Shukracharya arrived, before he could say, I'm leaving and I'm going to the other side, before he could even say that, Vrishaparva came running and he fell at his feet and he was holding his feet and bowing down Entonces, and begging for forgiveness. Vrishabhava, en ese momento, antes de que Shukracharya pudiera decir, se acabó, me voy al palacio del otro bando, antes de que pudiera decirlo, se tiró a sus pies y empezó a implorarle perdón. Because he's attached to his power, to his wealth, to his kingdom. Porque él está muy apegado a su poder, a su dinero, a su reino. He knows if there's another big war, then they will lose the war Y sabe que en ese momento, because of disrespect to the Brahmanas. si se produce una guerra, va a perder esa guerra por haberle faltado respeto a los brahmanas. So Shukracharya was angry with him, but because he was falling and holding his feet and begging, after a few moments he calmed down. Shukracharya estaba muy enfadado con él, pero como estaba ahí tirado en sus pies implorándole el perdón, después de un tiempo se calmó. Shukracharya said, "O king, I just ask one thing from you. Shukracharya le dijo, oh rey, simplemente te quiero pedir una cosa. You just fulfilled the desire of my darling daughter Devayani. Por favor, simplemente satisface el deseo de mi querida hija de Vayana, Because I cannot give her up in this world." porque yo no puedo abandonarla en este mundo. So Shukracharya is very attached to his darling daughter. Y Shukracharya está muy apegado a su querida hija. In this story, everyone is attached. En esta historia todo el mundo está pegado. And depending on the network, it's like a cobweb, a network of attachments. And so they're all coming in conflict with each other due to their networks of attachments. Y debido a estos apegos se ha generado como una tela de araña en la que hay muchos conflictos entre todos debido a todos los apegos que todos tienen con todos. Vrishaparva is attached to his kingdom. He doesn't want to lose his kingdom in a war with the demigods. So he's begging the Shukracharya. And Shukracharya said, you do what my daughter said, because he's attached to his daughter. Vrishabhadra está muy apegado a su reinado y por lo tanto está ahí pidiéndole a Shukracharya para no perder su reinado, y Shukracharya está muy apegado a su hija, por lo que le está pidiendo un favor porque no quiere desapegarse de su hija. And this is the subject we are discussing. When we forget God, then our consciousness contracts and is involved in only local consideration, not global consideration or universal consideration. Everyone is concerned with their local concern, and they're all in conflict with each other due to this. Y esto es lo que estamos hablando hoy, que debido a que todos se están olvidando de Dios, simplemente se están enfocando en las preocupaciones pequeñas que ellos tienen en su vida, se enfocan en esas preocupaciones y todo se enrevesa, mientras que todo debido a que, como no están enfocados en Dios, no están enfocados en los problemas reales del todo. The forgetfulness of Krishna causes the contraction of consciousness,
The contraction of consciousness causes the deep attachment to the local self-interest. Olvidarse de Krishna causa que la conciencia se contrae y cuando la conciencia se contrae, uno simplemente se enfoca en los problemas personales que tiene en el momento. Where a person is always seeking, where can I find happiness? But you cannot find happiness anywhere because the contracted consciousness is always dissatisfied. Y uno está siempre, How can a contracted consciousness find happiness anywhere? It's the embodiment of unhappiness. entonces uno está siempre buscando felicidad, pero ¿cómo va a encontrar la felicidad si tiene la conciencia contraída? Y la conciencia contraída es la corporificación de la no felicidad. So then the king, he said to his guru, "Oh Gurudev, whatever your daughter wants, I accept it." Y entonces el rey le dijo a su gurú, oh Gurudev, lo que tu hija quiera, yo lo cumpliré. So then Devayani was now smiling. Y ahora Devayani estaba sonriendo. She's thinking, oh, just now I was in the bottom of a well, but now I can control the king. Yo estaba pensando, oh, hace poco estaba ahí en el fondo de un pozo y ahora puedo controlar al rey. Now, what will she ask for? Ahora, ¿qué es lo que le va a pedir? It should be something that's really satisfying. Debe ser algo que realmente te va a satisfacer. Something, they say that revenge is a dish best served cold. Se dice que la venganza es un plato que se sirve frío. Should be a cold revenge. Ella está buscando una venganza muy fría. Can anyone become happy by this continuous conflict? Uno puede volverse feliz en un conflicto que no para. Yeah, you are shaking your head, but why? Todos estáis admitiéndolo, pero ¿por qué? I know you are in so many conflicts. Ya sé que habéis estado en muchos conflictos. Think about it very carefully. Pensar en esto con mucho cuidado. So Devayani, oh, it's painful even to consider it. She said, when I get married, when my father gives my hand in marriage, and that will be, of course, to the Yayati Maharaj. At the time when I am married, then the Princess Sharmishta will have to become my maidservant. Y entonces, That means that she does not get married to anyone. She has to become like a slave. She has to become my maidservant when I get married, along with her 1,000 friends. So I will be married and have 1,001 maidservants. entonces ella le pidió algo que es doloroso incluso de decirlo, que le dijo, en el momento en el que mi padre me entregue en matrimonio a Yayati Maharaj, en ese momento quiero que su hija Sharmishta se convierta en mi sirvienta. Y esto es algo muy doloroso porque si se convierte en su sirvienta quiere decir que ella ya no se va a poder casar con nadie más, se va a volver su sirvienta personal y además quiero que sus 1000 amigas también sean mis sirvientas y que voy a tener 1001 sirvienta. So now the king has to be very diplomatic. If he refuses, then what will happen? There'll be a big war and he'll lose his kingdom and everyone, the entire country will become conquered by the Devatas. Or his daughter will become upset. He has to choose now. Entonces en ese momento el rey tiene Obviously, his daughter is going to become upset if the whole kingdom is lost. So she's going to be upset either way. So he has to choose the lesser of two evils. él tiene que tener mucha diplomacia porque, claro, por un lado, si le dice que no, entonces se va a producir una gran guerra en la que él va a perder todo su reino, pero si le dice que sí, su hija se va a enfadar muchísimo. Y además es que su hija va a salir perdiendo, diga que sí o diga que no, porque si dice que no, va a perder el reino y si dice que sí, no va a poder casarse con nadie. So, to be very diplomatic and to convince his daughter of the situation, he said, what to speak of my daughter? I am your servant. I am the king, but I am already your servant. You are my guru. So what is the harm if my daughter will also be the servant of your daughter? Y entonces So I agree. él con mucha diplomacia empezó a pensar, a ver, ¿qué puedo decir? Y dijo, oh, bueno, ¿qué hablar de mi hija? Incluso yo mismo soy ya tu sirviente porque tú eres mi guru, así que no pasa nada si mi hija se vuelve la sirvienta de tu hija, y él lo aceptó. So then, the wedding day came. Y ahí llegó el día del matrimonio.
And the great king Yayati, he came there, and Shukracharya gave the hand of his daughter Devayani to the king Yayati. Y ahí en la boda llegó el gran rey Yayati y Shukracharya le dio su hija en matrimonio a Yayati. And Vrishaparva, the king, gave his daughter Sharmishta. Oh, and here is the maidservant of Devayani, and along with her 1,000 friends. Y Vrishabhadra llegó ahí y dio a su hija como sirvienta de Devayani junto con sus otras 1,000 amigas. So in Vedic culture, if there's a king and he's married to one princess, then the king also can have intimate relation with her maidservants. Entonces, en la cultura védica, si un rey está casado con una princesa, él también puede tener relaciones con todas sus sirvientas. But at the time of the wedding, when the princess was given as a maidservant, then Shukracharya said to Yayati Maharaj, he said, "Oh, you can marry my daughter, but you should never have intimate relation with this Sharmishta." Y en el momento de la boda, Shukracharya le dijo, oh, tú puedes casarte con mi hija, pero nunca vas a poder disfrutar de su sirvienta Sharmishta. And Yayati, he agreed. Y Yayati lo aceptó. But it's very problematic because he is a Kshatriya and also she is a Kshatriya, so they're naturally attracted. Pero esto es un problema muy grande porque él es un Kshatriya, ella es una Kshatriya y naturalmente están atraídos. So then, after some time, Devayani, the daughter of Shukracharya, the Brahmin girl, she was married to the king, and after 9 months, she had a very beautiful baby boy. Y entonces en ese momento Devayani, la hija de Shukracharya, fue entregada en matrimonio con el rey y después de 9 meses ella dio a luz a un bello bebé. So seeing her taking care of the beautiful baby boy, then what feeling was there in the heart of Sharmishta, the princess, who was now like a maidservant? Que era chico y en ese momento imaginaros el afecto que tenía el rey por ese niño pequeñito. So she was thinking, I also want a boy. Y I also want to have a baby. Sharmishta, que en este momento era la sirvienta, vio al pequeño bebé y se apegó mucho y dijo, oh, yo también quiero tener un hijo. So at the right time when she was fertile in a secret place, she approached King Yayati and she requested him, please, I also want to have a child. Y entonces en un momento que ella estaba fértil, se acercó en un lugar secreto hacia Yayati Maharaj y le dijo, oh, yo también quiero un hijo. So then the king, he was thinking, oh, but I promised the Shukracharya that I will never have intimate relation with Sharmishta. Pero el rey estaba pensando, oh, pero si yo le he prometido a Shukracharya que nunca voy a tener una relación íntima con Sharmishta. But at the same time, he was very dharmic. Y a la vez él era muy dármico. So if there's a maidservant and she's in her fertile period and she wants to have a child, then a king, he should not refuse. He should fulfill her desire. That is the dharma of the king. Y en la cultura védica, si una sirvienta del rey está en su momento fértil y ella quiere tener un hijo, es el dharma del rey darle ese hijo, no puede negarlo. So then, the Yayati, he thought, what should I do? Oh, I know I promised Shukracharya, but this is also my dharma. And it's very cruel to her. So then he decided to forget about his promise to the Shukracharya, and very soon the Sharmishta also became pregnant. Y entonces Yayati Maharaj empezó a pensar, oh, ¿qué debo hacer? Por una parte le he prometido a Shukracharya que no voy a hacerlo, pero por otra parte es muy cruel hacia ella y además es mi dharma, así que al final abandonó su promesa y después de un tiempo Sharmishta se quedó embarazada. So Devayani, her first son, became very famous. Y Devayani, su primer hijo, se volvió muy famoso. What was his name? ¿Cuál era su nombre? Yadu. And from this Yadu, the Yadu dynasty came. Su hijo fue Yadu, del que la dinastía Yadu surgió. And her second son was named Turvasu. Y su segundo hijo se llamaba Durvasu. And then Sharmishta, she had 3 sons. Y Sharmishta tuvo 3 hijos. Dhruyu, Anu, and the last one, Puru.
So from this Puru will come the very famous Vedic dynasty, the Puru dynasty. Y luego ella tuvo estos 3 hijos, el último llamado Puru, del que la dinastía Puru, muy famosa, también surgió. So after some time, the Devayani, she found out from some brahmanas Y después de un tiempo, Devayani se enteró de todo esto debido a unos brahmanas, that actually Sharmishta, the children of Sharmishta, they were actually from her husband, Yayati. que los hijos de Sarmista realmente eran hijos de su marido Yayati. And she became furious. Y entró en furia. And she just wanted to leave. Ella quería simplemente abandonarle. So then Yayati was very attached to her. Yayati estaba muy apegado a ella. And he was running after her and he grabbed her by the feet. Empezó a correr detrás de ella y la agarró por la pierna. And he was massaging her feet Empezó a masajearle los pies. and speaking so many sweet words to her. Y empezó a hablarle con palabras muy dulces. But she would not listen. Pero no quería escucharle. And she left and she went back to her father's house, to Shukracharya. Ella la abandonó y se fue de vuelta a la hija a la casa de su padre, Sukracharya. And she told everything to Shukracharya. Y le dijo todo lo que pasó a Sukracharya. So then Shukracharya, he met with Yayati Maharaj and gave him a curse. Y Sukracharya volvió donde Yayati Maharaj y le maldijo. Oh, you are not a truthful person. Oh, tú no eres una persona veraz. You promised me that you would not have any relation with Sharmishta. Me prometiste que no ibas a tener ninguna relación con Sarmishta. So because of this, I am giving you a curse. Debido a esto te voy a maldecir. And he took his thread and pronounced the curse. Tomó su cordón bramínico y le maldijo. He said, Tvam jara vishatham manda virupa karninranam. Old age, which causes a person to become disfigured. Because he was very handsome. But old age causes a person to become deformed and disfigured. He said, may jara, old age, which causes a person to become disfigured. Oh, may you be afflicted with that. And at once, by his curse, then the Yayati, who was very strong and beautiful, became like a decrepit old man. Y entonces le dijo, oh, la vejez que hace que las personas se vuelvan desfiguradas, que esa vejez te afecte ahora mismo. Y en ese momento, Yayati Maharaj, que era muy fuerte y muy bello, se volvió como un anciano decrépito. So, he was very much attracted to the beauty of Devayani. Él estaba muy apegado a la belleza de Devayani And he was feeling, oh, we only enjoyed a few times. y pensó, oh, yo solo he disfrutado con ella unas pocas veces. I wanted to enjoy so many times. Quería disfrutar más. But now I am old and useless. Ahora soy un anciano inútil. So even though physically he became old, but the old desires were still there. Y aunque físicamente él era un anciano, todos sus deseos materiales seguían ahí. So he went to Shukracharya and begged him, please be merciful to me. Volvió donde Sukracharya y empezó a implorarle, por favor, sé misericordioso conmigo. Now he did not say, oh, now I cannot fulfill my desires. He said, I have not yet satisfied my desires with your daughter. Y no le dijo, oh, yo todavía no he satisfecho mis deseos materiales. Le dijo, todavía no he satisfecho mis deseos materiales con tu hija. So then Shukracharya thought to himself, wait a minute. I just gave him a curse to turn him into an old man. And my daughter, she will not be pleased with this. Y entonces Sukracharya pensó, oh, espera, ¿qué acabo de hacer? Le acabo de maldecir para que se vuelva un anciano y mi hija no va a estar muy contenta con esto. So he gave him a benediction Y le dio una bendición. that you can exchange your old age with some young person. That if they will offer to give you their youth, you can give them your old age. Y le dijo, oh, te doy la bendición de que vas a poder intercambiar tu vejez con la juventud de otra persona si esa persona acepta intercambiar su juventud con tu vejez. So then the Shukracharya went away. Y Sukracharya se fue. So now Yayati was in such a situation. He was thinking, who will accept my old age? Y ahora Yayati Which young person will swap their youth for my old age? estaba en esta situación pensando, oh, ¿quién va a aceptar mi vejez? ¿Qué persona joven va a aceptar intercambiar su juventud con mi vejez?
Think about it. Pensad en ello. If you are young, are you ready? Will you swap your youth for old age? Si eres joven, ¿vas a estar preparado para intercambiar tu juventud por la vejez? If some old person, I give you my old age, and also $1 million, Si una persona anciana will you take it? se acerca a ti y te dice, oh, te intercambio mi vejez. Because people are spending millions of dollars trying to stay young, right? Y además te doy $1 millón, ¿lo aceptarías? Parece que no, porque la gente está invirtiendo millones de dólares para mantenerse jóvenes. That's the most expensive thing. Es lo más caro que hay. No one will swap, Nadie lo va a intercambiar, not for anything, por nada, as long as there is attachment to this body. a no ser que haya apego por este cuerpo. Deliberate on these histories of Srimad Bhagavatam very carefully, because they shine a light into our heart where our attachments are. Reflexionar en estas historias del Srimad Bhagavatam es muy positivo porque nos iluminan nuestro corazón para enseñarnos dónde están nuestros apegos. Yes, I am renounced, I am detached. Sí, yo estoy totalmente desapegado, soy una persona renunciante. Oh, could you exchange your youth? Then you find out. Actually, no, I have so many attachments. ¿Intercambiarías tu juventud? Bueno, puede que no, porque vas a ver que tienes muchos apegos. The history itself seems quite surreal. La historia en sí misma parece bastante surrealista, But it's extremely psychological. pero es extremadamente psicológica. So first of all, Yayati, he was old, and just see how shameless this is. How selfish, he's so selfish. He went to his eldest son, Yadu, and said, my dear son, please give me your youth in exchange for my old age. Y ahora vais a ver la situación tan vergonzosa de Yayati, que sin ningún tipo de vergüenza fue donde su hijo Yadu y le dijo, oh mi querido hijo, por favor, te intercambio mi vejez por tu juventud. How shameless and selfish this is. Qué vergonzoso y qué egoísta es esto. In the Vedic society, the son must fulfill the request of the father. Porque en la cultura védica el hijo debe siempre aceptar lo que su padre le pide. Your mother and father are your first gurus. Tu padre y tu madre son tus primeros gurus. You know, the Yaksha asked Yudhishthira Maharaj, what is higher than the sky and heavier than the earth? Yudhishthira Maharaj said, oh, your father is higher than the sky and your mother is heavier than the earth. Cuando el Yaksha le preguntó a Yudhishthira Maharaj qué es más elevado que el cielo y más pesado que la tierra, le dijo, tu padre es más elevado que el cielo y tu madre es más pesada que la tierra. It is not like modern times. Oh yes, very cool. Teenage rebellion. Esta época moderna en la que está muy bien ser un adolescente rebelde. The parents give good advice, but you rebel against it because I'm so cool. Tus padres te dan consejos muy buenos, pero tú te rebelas contra ello porque yo soy muy cool. This is a recipe for disaster in your life. Esto es la receta para el desastre en tu vida. In Vedic culture, mother and father are your first gurus. En la cultura védica, tu padre y tu madre son tus primeros gurus. You must honor them and obey them. Debes honrarles y obedecerles. So because their brains have stopped growing, and young person, the brain is still growing. They can't think straight, and they're just like a cocktail of raging hormones. They have no proper intelligence or experience in the world. So young people, they should always give respect to their elders and listen to them. Porque lo que pasa es que los jóvenes, su cerebro ha parado de crecer y por lo tanto todavía no tienen la madurez necesaria y son como un cóctel de hormonas que solo quieren explotar y salir. Así que los jóvenes siempre deben escuchar los consejos de sus padres. So he went to his eldest son, the famous, who became very famous later, Yadu, and said, please give me your youth in exchange for my old age. Así que fue donde su hijo, que se había convertido en muy famoso, Yadu, y le dijo, por favor, intercámbiame tu juventud por mi vejez. Shamelessly, he said, oh, my dear son, I am not yet satisfied in my enjoyment. Y sin ningún tipo de vergüenza le dijo, oh, mi querido hijo, es que todavía no he satisfecho todos mis deseos. So you just take my old age and let me enjoy for a few more years. Por favor,
toma mi vejez y permíteme disfrutar unos años más. You can give it back later. Y luego me la puedes volver a dar. He wasn't saying to exchange for the whole life. Just, I'll give you my old age. You just keep that for now. You give me your youth. Let me enjoy a little bit more. And after I've enjoyed, then I'll give you back your youth. You can give me back the old age. No tienes que dármela para siempre, simplemente intercámbiamela por unos años más para que pueda terminar de disfrutar un poquito más y luego te la vuelvo a dar. It's not clear if someone is so shameless and they make a deal that they'll keep the promise for the second part. Y además, ni siquiera la persona que tiene tan poca vergüenza va a cumplir la segunda parte del trato. So then Yadu, he's the eldest son. It's his responsibility to follow his father. Y Yadu, que es el hijo mayor, es su responsabilidad He said, no, I cannot exist with your old age. aceptar lo que le pide su padre y le dijo, no, yo no puedo existir con tu vejez. Unless one has some experience of material enjoyment and lives through it, it's very difficult to attain renunciation. A no ser que uno aproveche su vida en su juventud, disfrute de ella, es muy difícil volverse un renunciante más adelante. Yadu, he said, I want to become detached from the world Yadu le dijo, yo quiero renunciar al mundo, because that is favorable for bhakti. porque eso es favorable para el bhakti. But generally, without some enjoyment, it's not possible to become detached. Pero Without sí. some. Pero si no disfruto aunque sea algo, no me voy a volver una persona renunciada. So I know that you say that you will give me my youth back after some time, but I cannot endure such a long time with this old age because I'm eager to use my energy in the service of Krishna. Así que no puedo aceptar este trato de que me vayas a dar la juventud más adelante porque no sé si con tu vejez voy a poder disfrutar estos años y por lo tanto igual no puedo renunciar para simplemente absorberlo en el servicio a Krishna. So he refused. Y lo rechazó. And then Yayati Maharaj also spoke to his younger brothers, and they also refused. Y Yayati Maharaj habló con sus hijos menores y también lo rechazaron. But there's a difference. Pero hay una diferencia. Was Yadu right to refuse or not? ¿Yadu tenía el derecho de rechazarlo o no? Yes, Yadu was right. Why? Because he was refusing the order of his father to serve the father of all existence. The Jagat Pitamaha, Krishna said, I am the father of the universe. So one should not disobey his father. But if father's order is against the bhakti to the Supreme Lord, only then is it considered to be authentic and legitimate to disobey the order of the parents to serve who is the parent of all parents, the Supreme Lord. Él tenía derecho a rechazarlo. ¿Por qué? Porque la razón que le estaba dando era para poder más adelante servir al Señor Supremo, que Sri Krishna ha dicho, yo soy el Padre del universo, es decir, que él estaba rechazando la orden de su padre, pero porque estaba queriendo servir al Padre de su padre, y entonces cuando uno rechaza la instrucción de su padre por bhakti, entonces sí que se vuelve legítimo rechazarlo. Therefore, you can see in the prayers of Kunti Devi, she says, Kechidahu ajam jatam punya shokasya kirtaye yado priyasyan vavaye maliyasyeva chandanam. Kunti Devi prayed to Krishna. Some people say that although you are unborn, you have taken birth in the Yadu dynasty to glorify the famous Yadu. Y esto se ve en las oraciones de Kunti Devi que le ha dicho a Krishna. Oh Krishna, aunque tú no has nacido, algunas personas dicen que tú tomas nacimiento en la dinastía Yadu para glorificar a Yadu. So Yadu is glorious for disobeying his father. Why? Because one should follow Varnashram Dharma, one should follow social rules and regulations, but if there's a conflict between that and the highest Dharma, Bhakti, then one should choose Bhakti. Y Yadu se volvió glorioso por esto, porque uno debe seguir las reglas y regulaciones del Varnashram Dharma, pero si hay un conflicto entre el Varnashram Dharma y lo que tienes que seguir de acuerdo al Bhakti, uno debe elegir el Bhakti. Just like, you know that when Lord Brahma was first creating, he manifested from his mind the 4 Kumaras, and he wanted that the 4 Kumaras will be married and then populate the universe.
but they refused. Why? Because they wanted to do bhajan. Es como cuando el señor Brahma quiso manifestar el universo de su mente, él manifestó los 4 Kumaras para que pudieran llenar de población del universo, pero ellos lo rechazaron para llevar a cabo bhajan. So karmic duties must be performed, but they can only be neglected for the higher duty, the soul's duty. Así que uno debe llevar a cabo sus responsabilidades kármicas y solo las puede abandonar por una responsabilidad mayor que es en relación al bhakti. So then Shukadeva Goswami is saying, Turvasus chodita pitra druyas chanas chbharata pratya chakyur adharamagya hyanite nityabuddhaya. Then Yayati went to his other sons, Turvasu, Druya, and Anu, and asked, please, you take my old age and give me your youth. Y Sukadeva Goswami sigue explicando que Yayati Maharaj fue donde sus otros hijos y les imploró, oh, por favor, intercambiar vuestra juventud por mi vejez. So they refused. Why? Adharamagya, because they didn't understand Dharma. Y ellos le dijeron que no. ¿Por qué? Porque no entendían el Dharma. So they did not follow the higher Dharma and they did not follow the worldly Dharma either. Y ellos no estaban siguiendo ni el Dharma superior ni el Dharma mundano. So Hyanitya Nitya Buddhaya, they refused, not because they wanted to serve Krishna, but because they thought that their flickering youth was eternal. They're not ready to sacrifice something for a higher cause, not even for Dharma, not for their father, and not for Krishna. Because they're thinking, oh, I will always be young. Y ellos le rechazaron no por un Dharma superior, sino porque se pensaban que su juventud iba a ser eterna. Por lo tanto, ellos no dijeron que no ni a su padre, ni al karma, ni al Dharma, ni siquiera a Krishna. Ellos simplemente lo hacían porque pensaban que iban a vivir eternamente. So both Yadu and the brothers, other brothers refused, but there was a difference. One was for a higher purpose, and the other was just out of illusion and selfishness. Y esta es la diferencia entre el rechazo de Yadu y sus otros 2 hermanos, que Yadu rechazó por un bien superior, mientras que sus hermanos simplemente rechazaron por egoísmo y por ilusión. So there was just one son left, the youngest son. His name is Puru. Y solo quedaba un hijo más, su hijo menor, que se llamaba Puru. So this was his last chance. He said, oh, my dear son, you are my last chance. Please don't refuse my request. Y esta era su última oportunidad. Y le dijo, oh, mi querido hijo, por favor, esta es mi última oportunidad. No me rechaces tú también. So then Puru said to his father, O king, who in this world can repay his debt to his father? Y Puru le dijo a su padre, oh rey, ¿quién en este mundo puede repagar la deuda que tiene con su padre? Because the father has given the son his own body. Porque el padre le ha dado al hijo su cuerpo. And by this body, one can perform sacrifices and go to heaven and fulfill all various goals of life. Y con este cuerpo uno puede llevar a cabo sacrificios, ir al paraíso y satisfacer las diferentes metas de la vida. So then, with great humility, Puru, he spoke this important verse to his father. Y con gran humildad, Puru le habló este verso a su padre. 9:1844. Uttamas chintitam kuryat, uttamas chintitam kuryat, proptakari tu madhyama, adamo sradaya kuryat, akatuts charitam pitu. So this verse is very famous. It's actually quoted by our acharyas to describe different types of disciple. Este verso es muy famoso porque sirve para describir los diferentes tipos de discípulos. The context is actually Puru speaking to his father. El contexto es Puru hablándole a su padre. But from this, our acharyas use this verse to describe the 3 levels of the dedication of a disciple. Y de este verso, nuestros acharyas lo han aprovechado para explicar los 3 tipos de discípulos. Actually, 4. Los 3 levels of disciple and one not a disciple at all. Los 3 tipos de discípulo, bueno, de hecho 4, 3 discípulos y el cuarto que realmente no es un discípulo, de acuerdo a su dedicación a su guru. So Puru, he said, Uttamas Chintitam Koryat. The first class son understands the mind of his father
And before his father even says anything, before he even asks, he knows what he wants and he does it. Entonces Puru le dice, Uttamas Chintitan Kuryat. El hijo, la primera clase de hijo es aquel que ni siquiera tiene que ser dicho qué debe hacer. Él entiende qué es lo que su padre quiere y lo lleva a cabo. Then Proktakari to Madhyama, then the middle level of son, the second class. That was the first class, now the second class of son. When his father tells him to do something, then he does it. Luego Proktakari Tumadhyama, que es el siguiente nivel de discípulos, la segunda clase, él tiene que ser dicho qué es lo que tiene que hacer y lo hace. Then the third class son, Adamo Sarya Koryad. He's the third class. He's the lowest class. He does it, but he does not do it with faith. Luego Adamos Raya Kuryat es el tercer tipo de discípulo, que es el que tiene que ser dicho qué hacer, lo hace, pero lo hace sin fe. And the third type, Akatuch Charitam Pitu Charitam, means the fourth type. He's not really a son. He's just like the stool and urine of his father. He came from the body, but he has no value. Y luego el cuarto tipo de discípulo, Akato Chertan Pituku, realmente ni siquiera es un discípulo. Se dice que es como las heces y la orina del padre. Han surgido del cuerpo del padre, pero no sirven para nada. So here, actually, Puru is speaking with great humility because he's saying, "Oh, my dear father, I am a second-class son. Why? Because you had to ask me. If I was a first-class son, I would have seen you ask everyone else. I would have come and volunteered before you asked me." Y aquí Puru está hablando con gran humildad y le está diciendo, oh, mi padre, mi querido padre, yo soy el segundo tipo de hijo, porque has tenido que venir a pedírmelo. Yo tendría que haber visto que se lo estabas pidiendo a todo el mundo y tendría que haberme pedido voluntario para hacerlo. And from the paramartic point of view, that is from the spiritual point of view, we can take this verse to mean that the first-class disciple understands the heart of Guru and he knows what to do and serves even before Guru asks him. Y desde el punto de vista espiritual, debemos entender que el primer tipo de discípulo es ese discípulo que no espera que su guru le diga las cosas, entiende el corazón de su guru y antes de que se lo pida, él ya lo está haciendo. Sri Chaitanya Mano Bishtam Shtapitam Yena Bhutle, like Srila Rupa Goswami. Even though Chaitanya Mahaprabhu only spoke an outline of the mission, but then he knew how to expand it fully in all details, and he fulfilled the innermost heart's desire of Chaitanya Mahaprabhu. Como si la Rupa Goswami, que aunque Sri Chaitanya Mahaprabhu solo le comentó de una forma por fuera cuál era la misión que él quería llevar a cabo, él entendió cuál era el deseo de Chaitanya Mahaprabhu y expandió su misión de una forma muy buena, entendiendo qué es lo que él quería decir y satisfació el deseo más profundo de su corazón. Srila Rupa Goswami Pad said, Hridaya yasya pranaya pravatkoham baraka rupopi, that whatever I have written, it was inspired in my heart by Chaitanya Mahaprabhu. So it is not that Rupa Goswami was guessing, what does Mahaprabhu want me to do? But because his heart was completely surrendered to Chaitanya Mahaprabhu, so there was, without speaking too much, there was a direct from heart to heart transmission of all the desires of Chaitanya Mahaprabhu into the heart of Rupa Goswami, and then he could compose all his beautiful poetry and so on. Y por eso si la Rupa Goswami ha dicho, cualquier cosa que yo he escrito ha sido manifestada en mi corazón por la influencia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Esto quiere decir que si la Rupa Goswami no empezó a adivinar a ver qué Mahaprabhu quiere que haga, sino que su corazón estaba tan conectado con el corazón de Sri Chaitanya Mahaprabhu, era un discípulo fidedigno que en esta conexión él entendía perfectamente qué era lo que Mahaprabhu quería que hiciera. So it is a question of actual spiritual empowerment. Y es una cuestión de un empoderamiento espiritual. Because otherwise, if the second or the third class disciple will think, oh, I will be first class, and I'll do everything without being told by Gurudev, then everyone will just speculate and there'll be complete chaos and no progress will be made by anyone. Porque si uno está todavía en la So understand when it says carrying out the order, just by understanding the heart, it means actually realizing the heart, not speculating. Porque si un discípulo que está en cualificación de segunda o tercera clase
empiezan a decir, oh, yo también quiero ser un discípulo de primera clase y empiezan a intentar adivinar qué es lo que Gurudev quiere de ellos, todo el mundo va a empezar a especular y va a haber un gran caos por todas partes que no va a haber orden. Entonces, cuando se dice que el discípulo de primera clase conoce el corazón de su guru es porque ha realizado el corazón de su guru. So first, Praktakari to Madhyama, one has to hear Guru Mukha Padma Vakya Chittate Kuriya Aikya. I will make one with my heart the words, instructions coming from the lips of Sri Guru. After doing this, then the second class disciple can become the first class disciple. Y es por eso que se dice que en primer lugar hay que hacer las palabras que emanan de la boca de su guru, uno con su corazón, y solo cuando uno hace esto, entonces uno puede pasar a ser discípulo de primera clase. Then the third type, who carries out the instruction of Guru but without faith in the order. Luego el tercer tipo es aquel que lleva a cabo las instrucciones de su, pero sin ningún tipo de fe. So it will not produce the effect. Esto no va a producir un efecto. Shraddhavam labhate jnanam. In Bhagavad Gita, Krishna said, those who act with faith, then they attain transcendental knowledge. Y es por eso que Krishna ha dicho en el Bhagavad Gita que aquellos que actúan con fe son los que obtienen el conocimiento trascendental. And conversely, sanshayatma vinashyati. If someone has doubts, then they become ruined. So it is if a person is carrying the order of Guru, one must have utsaha nishchaya dharyat. That means enthusiasm, patience, and nischay. That means certainty or confidence that by rendering this service, I will gradually become purified and attain love for Radha and Krishna. Y por el otro lado, si uno lleva a cabo las instrucciones You should have that certainty and confidence while serving that my life will become successful by this. con algún tipo de duda, entonces esa persona solo va a ir a la ruina. Por eso se dice que uno tiene que llevar a cabo su servicio con gran confianza, con gran certeza, con entusiasmo, con paciencia y con confianza en que llevando a cabo esas instrucciones su vida va a tener éxito. Just like Shamananda Pandit, when he was younger, his Shiksha Guru Jiva Goswami told him, oh, you should sweep this kunj on the bank of Jamuna. And every day he would go with the broom, Jaru, and he would sweep there. And sometimes he would hold the broom to his heart and say, oh, broom, by your mercy, I can get all perfection in life. And he was sweeping and keeping the dust down with his tears. He had full faith that in this simple service, on the order of his guru, he would become successful. And one day when he was sweeping, he found the ankle bell of Shrimati Radhika herself. Jai Jai Sri Es como Shyamananda Pandit, que cuando su Siksha Guru Srila Jiva Goswami le pidió que barriera todos los días un kunja que tenían al lado, él iba todos los días y empezaba a barrer y además a veces abrazaba esa escoba con todo su corazón diciendo, oh mi querida escoba, que era un servicio muy, muy sencillo, pero decía, oh mi querida escoba, este servicio que me estás permitiendo hacer va a traer todo el éxito en mi vida. De hecho, él lo hacía con tanto amor que sus propias lágrimas eran las que estaban manteniendo el polvo abajo, hasta que un día, simplemente haciendo este servicio, pudo encontrar las tobilleras de Srimati Radharani. So Vishrambena Guru Seva means one should serve the spiritual master. Vishrambena. It means first Vishesh Rupena Shraddha, with intense faith. Y es por eso que uno debe llevar a cabo Vishrambena Guru Seva, es decir, Vishrambena, que quiere decir Vishesh Rupen, con gran fe. Yes, yes. And Vishrambena also means with a sense of intimacy. Y Vishrambena también significa con mucha intimidad. Bhaktyai Yesham Guru Devatatma. Oh Guru, oh Sri Guru, you are my Dev. You are the manifestation of Krishna in this world. And Atma, you are more dear to me than my own soul. In fact, you are my Atma. You are my soul. Y por eso uno debe pensar, oh Gurudeva Tatma, oh Gurudev, tú eres mi Dev, tú eres la forma del Señor Supremo que ha aparecido en este mundo para guiarme, y además tú eres Atma, tú eres mi Atma, eres más querido por mí que mi propia alma. This is Vishrambena Guru Seva. Y esto es Vishrambena Guru Seva. So Puru is the example here.
in the parallel example of the devotion of the Father to the Son. Y este es el verso escrito por Puro, que es el ejemplo paralelo de un discípulo y el hijo de un padre. So Shukracharya said, when someone says, I accept your old age, then it will be transferred just by these words. Y Shukracharya le dijo, en el momento que alguien diga, yo acepto tu vejez va a ser transferida automáticamente por el poder de esas palabras. So the youngest son Puru said, I accept your old age, and at once he became decrepit and elderly, and then Jayati from decrepit and elderly became young and strong again. Y en ese momento su hijo pasó de ser un joven muy bello a ser un anciano decrépito, y Yayati dejó de ser un anciano decrépito y se volvió un joven muy bello. So then what happened? ¿Y entonces qué pasó? Everyone come back in the afternoon to hear the Adventures of Yayati Maharaj Part 2. Todo el mundo volvió a ir por la tarde a escuchar las aventuras de Yayati Maharaj parte 2. We can see that he's lost his way. Podemos ver que él perdió su camino. He's become the Inkavartas insane, caved in on himself, contracted consciousness, concerned with the very local interests. Vimos que él se había convertido en Inkavartas Insei, que él se había encorvado en su propio interés. And so he's become embroiled in the drama of this world. Y se había quedado enredado en el drama de este mundo. But he's not beyond redemption. Pero no está más allá de la redención. Even in this shameless position, he will become perfect. Incluso en esta posición tan vergonzosa, se va a volver perfecto. Then we can think, oh, there's some hope for us. Y entonces podemos pensar, oh, todavía hay esperanza para mí. So how he became perfect, we'll discuss in the evening. Y cómo él se volvió perfecto, lo describiremos por la tarde. Gaur Premanande!